Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, y os hablo desde Madrid, España. Y Carla López, diseñadora, directora académica de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos la suerte de que nos acompañe Laura Noriega. Laura Noriega es una diseñadora importantísima en México para todos los que nos escuchan de otros países. Laura es una mujer importante en nuestra área y ella, además de que estudió en el Politécnico de Milán, tiene maestrías y etcétera, es creadora de una marca increíble que se llama Tributo, y esta marca Tributo, lo que tiene y lo que ella ha hecho y todo su expertise es trabajar con artesanos. Entonces nos vamos a enterar de todo lo que ella hace y de cómo lo ha logrado, cómo es que ha creado esta sinergia y construir tejido social, que es lo más importante de lo que tiene Tributo, además de que hacen unos productos increíbles. Que lo disfruten muchísimo. Hola a todos, buenos días, hoy es buenos días, estamos muy contentos, muy honrados y nos sentimos muy privilegiados hoy de tener hoy con nosotros dialogando a Laura Noriega. Laura Noriega, les cuento que es una referencia total en nuestro país, en México, y bueno, si nos están escuchando de otros países, que así es, nos escuchan de muchos países, pues hoy, si no la conocen, se van a enterar de quién es. Es totalmente un referente en el diseño y es una mujer pionera. Su nombre es fuertísimo en nuestro país con respecto a toda la parte del diseño de productos y del diálogo que ha generado con artesanos. Laura ha sido pionera en toda esta parte del diálogo con artesanos, en generar una estructura social y una economía justa para ellos. Y bueno, hoy se van a enterar de todo esto. Y también Laura, fíjense que les cuento que ha hecho mucho trabajo con artesanos en diferentes estados de la República, no solamente un estado, con diferentes procesos artesanales, casi 15 procesos artesanales distintos, y además expuesto en donde quieran. Ha expuesto en muchos museos de la Ciudad de México, pero también en Dubai Design Week, en Wanted Design en Nueva York, en Design Week México, también en el Salón Internacional de Milán. En fin, podría hablar mucho más de su biografía, pero bueno, muchísimas gracias, Laura, por estar aquí hoy con nosotros. Es de verdad un honor que nos acompañes y será súper rico para nuestros escuchas saber quién eres y cómo has logrado todo eso, porque ha sido increíble todo lo que has hecho. Y bueno, para comenzar este gran diálogo, me encantaría que pudieras presentarte, que les platicaras cómo es que inicias Tributo, porque Laura tiene esta marca importantísima que se llama Tributo, esta empresa. ¿Y por qué decides con artesanos? Yo sé que ahorita está súper trendy toda esta parte y entonces todo el mundo ahorita quiere colaborar, pero tú fuiste de las primeras que hizo esto. Entonces, cuando lo iniciaste, pues no estaba, o sea, este boom que hay ahora, ¿no? Entonces, me encantaría y yo creo que sería súper rico escuchar toda esta parte de ti. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Carla y Antonio. Muchas gracias por invitarme. Y sí, les cuento, yo vivo en Guadalajara y hace 12 años regresé a México después de haber estado un periodo en el extranjero haciendo mi maestría en arquitectura de interiores en Italia, en Milán, y trabajando allá como interiorista. Y a mi regreso me encontré con que necesitaba desarrollar un estilo de vida en mi ciudad que no existía, no tenía un proyecto para estar aquí de regreso, ¿no? Entonces estaba un poco a la deriva y este proyecto de Tributo surgió de una forma muy circunstancial, en donde se fueron uniendo diferentes cosas a lo largo de varios años. Tuvo el proyecto de Tributo un proceso de gestión de aproximadamente 5 años antes de iniciar. En el 2008 empecé yo a recibir visitas del extranjero, colegas, amigos, y empecé a llevarlos, ya sabes, ¿no?, a diferentes mercados, talleres, como parte de un tour para conocer la cultura de México. Y fue en estas visitas donde fui observando que algunos talleres ya tenían había discontinuidad generacional en el taller, o sea que ya las nuevas generaciones no estaban practicando lo que los abuelos, estaban un poco en abandono. En algunos casos, con tristeza, veía como se había perdido un poco la calidad
y esto es porque la calidad se pierde cuando dejas de practicar algo, ¿no? Dejas de practicar eficientemente algo. Y empecé a notar que pues existía este vínculo que estaba llamando hacia urgencia, ¿no? Oye, estos talleres están disponibles, están abiertos. Me preguntaba también por qué durante la carrera de diseño, yo estudié diseño industrial aquí en Guadalajara, por qué nunca me habían presentado estos procesos como parte de mi crecimiento profesional, ¿no? Porque solamente había trabajado con metales, con plásticos, con acrílicos, porque nunca me habían hablado de todo lo que significan los procesos productivos de bajo impacto que es el sector artesanal, ¿no? Que son procesos productivos igual de serios que los industriales, simplemente a una menor escala. Y en esa necesidad que yo tenía de volver a reconectarme con México, porque estaba pues todavía un poco así a la deriva con el regreso, con esas depresiones que nos dan, ¿no? Cuando regresas después de un periodo largo en el extranjero que no encuentras tu lugar. Me acerqué al taller al primer taller artesanal que yo conocí desde que era niña, ¿no? Que es un taller que se imprimió desde mi infancia porque mi padre me llevaba ahí, que es el taller de don José Ojeda en Sayula, Jalisco. Ellos hacen cuchillería fina, de las mejores del país y es muy importante. Y bueno, mi familia paterna es de ahí y yo visité ese taller desde niña y mi padre siempre admiró mucho el trabajo de don José y nos llevaba para que viéramos el proceso, nos hacía admirar mucho el objeto, ¿no? Nos hacía mucho admirar el proceso, el saber hacer con las manos, los materiales, la cacha, los filos, los tipos de acero. Mi papá trabaja en el ramo del acero, entonces también era muy apasionado de los tipos de acero, etcétera. Entonces, yo digo que fue algo muy natural que mi primera experiencia con el ramo artesanal con don José, ¿no? Y fue ahí donde le pedí a don José que si podíamos participar juntos y hacer un diseño. Yo podía diseñar algo y él lo podía hacer, y don José siempre ha tenido un espíritu, él actualmente tiene más de 80 años, pero siempre ha sido muy joven de alma, y sabes que cuando alguien es muy joven de alma siempre dice que sí a todo. Entonces don José me dijo que sí, y ahí es donde hice mi primera colaboración, así, sin siquiera pensar que esto llevaría a generar después una marca, ¿no? Lo que yo me encontré es que tuve la apertura de una industria, porque para mí la industria artesanal es una industria, ¿no? Que no había recibido en otros tipos de industrias, ¿no? Como por ejemplo, aquí cuando tratábamos de ir, ¿no?, a la industria del mueble, todavía en aquel entonces el diseñador no tenía tanta credibilidad como tal, ¿no? De todos los cambios que podía ser positivos en estas empresas. Y ahí pues me di cuenta que me habían abierto los brazos, ¿no? Me habían abierto el taller, me habían abierto este conocimiento y me sentí muy cómoda y muy estimulada creativamente trabajando en el sector artesanal por la facilidad que tiene de explorar, ¿no? Todo eso que siempre me costó tanto trabajo durante la carrera como diseñadora industrial y después ya como egresada, ¿no? Entonces ahí me enamoré. Dije, wow, o sea, finalmente estoy practicando, estoy poniendo en práctica rápido, hago un boceto, podemos ver el proceso y rápidamente puedes tener un resultado, ¿no? No tienes que esperar un año a que la industria te peló, etcétera, ¿no? Ya, te hizo caso, ¿no? Exacto. Yo con mis modismos mexicanos. No, está bien. Y de ahí me enamoré y entonces empecé me di cuenta que existía una necesidad y que el diseño podía ser este vínculo para empezar a hablar de la artesanía en un mundo contemporáneo. Yo trataba de demostrarlo como diseñadora, como un ejercicio personal de investigación. Empecé a exhibir estos productos en ferias, con el simple deseo eso, ¿no? De exponer cómo el diseño podía ser este puente entre la artesanía y el mundo contemporáneo. Todavía sin pensar en que esto podía tener un esquema comercial o económico, ¿no? Una marca. Y de ahí es que me empecé a interesar en diferentes técnicas artesanales, gracias a que Roberto Íñiguez, profesor del TEC de Monterrey, que actualmente es decano, él en su momento era director de departamento cuando yo regresé a Guadalajara y me invitaron a dar clases ahí. Y Robert me cedió su clase, una clase que estaba dedicada a hacer colaboraciones con artesanos y con nuestros alumnos.
¿no? Esto me dio la oportunidad también de profundizar todavía más y de visitar muchos más talleres de la mano de todos mis alumnos súper jóvenes, ¿no? Ahí fue cuando más me fui enamorando cada vez más y se empezó a hacer un reto y empecé a ver que cada viaje que hacíamos, cada visita que hacíamos a un taller era un viaje, aunque lo hiciéramos dentro de la ciudad, ¿no? Era un viaje en donde aprendimos infinidad de cosas que no nos enseñan en ningún libro y en ninguna escuela, ¿no? Cosas que tienen que ver con el valor del tiempo, de la disciplina, con las estructuras, con los procesos de forma muy, muy, muy fácil. Entonces, yo empecé a desarrollar en mis fines de semana colaboraciones con las técnicas que yo consideraba con el objetivo de hacer una cartografía personal para mi investigación personal de toda la diversidad que existía en México, ¿no? Entonces, empecé a elegir la metalistería, la piedra basáltica, los bordados tenangos. Yo escogía, por ejemplo, a dónde ir en cada una de mis clases, entonces tenía la curiosidad del vidrio soplado, iba y me lanzaba a buscar artesanos con el vidrio soplado, iba con todos mis alumnos, y de la cestería sintética y natural, etcétera. Y empezó a hacer algo, pues más bien a nivel personal, una necesidad que tenemos los creativos de explorar y de ser curiosos, y que a mí me estaba llenando y me estaba, sin darme cuenta, dándome la razón de haber regresado y de estar aquí, ¿no? Y empezó a ser parte de mi estilo de vida. Y gracias a toda esa experiencia que tuve desde el 2008 hasta el 2011, que fueron como 3 años, ya tenía una carpeta no sé, más de 10 talleres que había dado con artesanos y actividades, que tuve la oportunidad de ganarme una beca a Japón, al Kyoto Institute of Technology. Es una beca que se llama diseño, técnicas artesanales y Modern Design and Traditional Craftsmanship, diseño moderno y técnicas artesanales en Kyoto. Es una beca que da la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa y que aquí gestiona el CONACYT. Y bueno, creo que eso me abrió todavía más el conocimiento y la experiencia y la sensibilidad sobre el diseño y el mundo artesanal. Estuve allá viviendo de marzo a noviembre del 2012 y allá también hice algunos ejercicios de colaboración con artesanos en Japón, y fue allá que le di el nombre de tributo a mi investigación, ¿no? En ese momento ya tenía toda esta emotividad muy a flor de piel, y es donde surgieron esas 2 frases que actualmente forman parte de la identidad de tributo, que son los eslogans que los utilizamos en inglés por el objetivo de llegar pues a todo el mundo, ¿no? Que es la poesía de las manos en inglés, que es Hands Poetry, es nuestro hashtag y también es el eslogan de la marca. Y el segundo es emocionantes viajes a través de la artesanía, que es Emotional Journeys to Craftsmanship. Y cuando a mí me preguntaban en aquel entonces, estamos hablando del 2012, que por qué había elegido la artesanía, yo decía que quería rendir tributo por medio de objetos a la poesía de las manos, ¿no? Esa fue una respuesta que di una vez a una entrevista y que se quedó también como parte de la identidad gráfica de tributo una vez que hicimos el diseño, que lo hizo un gran amigo, Luis Vega. Él, investigando así tratando de encontrar esos conceptos que se requieren, ¿no?, para crear la identidad y la filosofía de una marca, encontró esta entrevista y sacó estos extractos que después los convirtió en estas frases, ¿no? Y hasta aquel entonces yo ya tenía así un catálogo casi de 12 productos, y mi hermana estaba estudiando marketing internacional en La Plata, en Argentina, y yo pues le mandé mi documento de investigación, y fue ella, así fue cuando comenzó Tributo. Fue ella que me dijo: Laura, aquí tienes una marca, tienes hasta el nombre, se llama Tributo, ¿por qué no vendes esto? Y yo le dije, bueno, yo soy diseñadora, yo no tengo idea no me gustan las ventas, yo no sé de eso. Le dije, no tienes idea de lo que es vender productos, la calidad, el empaque, los envíos, los almacenes. Dije, no, o sea, yo no le entro. Y mi hermana me dijo, mira, si tú me das tu investigación, yo la puedo convertir en mi tesis de maestría,
y hago aquí yo todo el plan de negocios, ¿no? Como tesis de maestría. Y yo, pues venga, te di mi PDF completo así, toda mi información. Y pasó un año, yo seguí trabajando aquí con artesanos, me invitaban mucho. Ese año, en 2013, cuando regresé a México, estuve trabajando en el Centro de Diseño de Oaxaca, colaborando con artesanos en Oaxaca. Estuve un año yendo y viniendo de Guadalajara a Oaxaca. También fue cuando comencé a colaborar en San Luis Potosí, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, dando ahí algunos diplomados y conferencias, justo en ese mismo año. Entonces yo me desentendí, porque mi hermana agarró el proyecto, y yo seguí en lo mío, ¿no? Que era lo que me gustaba hacer en ese momento. Estaba dando clases, hacía algunos proyectitos de interiores, y también pues seguía haciendo estas colaboraciones con artesanos, pero pues más bien con una motivación más personal, ¿no? De repente me pedían cosas y las vendía con mi nombre, ¿no? La cajita decía Laura Noriega. El cuchillito, sí, por ahí tengo unas de recuerdo. Y ya a mediados del 2013, también que conocí ese año a Luis Vega, y que mi hermana ya había decidido que lo iba a hacer una empresa, entonces le dimos la tarea, y él creo que la entendió a la perfección, porque también tiene mucha experiencia con el ramo artesanal, y nos hizo la identidad de la marca y el logotipo y todo, y registramos la marca en el verano del 2013, pero no la lanzamos sino hasta noviembre del 2014. Tardamos todavía más de un año entre que mi hermana regresó y entre que hicimos todos los registros del INPI, del INDA, el diseño de los empaques, etcétera. O sea, es un proyecto que tardó muchísimo en gestarse y que pues no tiene un comienzo claro, ¿no? Sino, bueno, yo puedo decir que comenzó cuando volví a México, y después tuvo un segundo comienzo cuando mi hermana le vio ese potencial. Ella decía, es que tú necesitas compartir esto, no te lo quedes solo para ti. O sea, a mí me gustaría tener esto en mi casa, ¿no? Sí. Es algo que, o sea, ella lo veía como, es algo que nos va a beneficiar a todos. Te va a beneficiar a ti, me va a beneficiar al taller, porque va a poner más en práctica todos sus... Y además, nosotros podemos hablar del taller, y el taller puede darse a conocer en nuestras plataformas, porque hasta ese entonces las personas que trabajaban la mayoría de los que trabajaban con talleres artesanales nunca mencionaban los nombres ni los lugares donde trabajaban. Cierto. Y nosotros fuimos pioneros en hablar de las personas, en poner el nombre. Y de hecho hasta la gente me decía, Laura, ¿por qué haces eso? Te van a robar al artesano. yo les decía, oye, no es mío. O sea, número uno, no me lo pueden robar porque no es mío. Y número dos, pues esa es la honestidad, esa es la grandeza. Claro. O sea, y esa es la visibilidad que requieren, igual que la visibilidad que aquí en México necesitábamos los diseñadores, ¿no? Porque todavía las revistas publicaban un montón de diseñadores extranjeros, pero todavía no se hablaba tanto tampoco de nombres aquí, ¿no? Entonces faltaba visibilidad desde donde yo lo veía para ambas disciplinas, ¿no? Tanto para el diseñador industrial como para el artesano, ¿no? Y poder mencionar 5 nombres, ¿no? Hoy en día, en aquel entonces le preguntabas a alguien, oye, dame el nombre de 3 artesanos o de 3 diseñadores mexicanos, y pues te mencionaban los mismos, pero decías, bueno, alguien nuevo, y era imposible. Y creo que esa forma de visibilizar también es la que fortalece desde la autoestima de los talleres y de los diseñadores su quehacer diario, ¿no? Y sí, la calidad de lo que hacen. Entonces, bueno, te digo que tuvo 3 comienzos. Creo que el tercero fue cuando lanzamos la marca en el Abierto Mexicano de Diseño, que es un festival de diseño aquí en Ciudad de México. Eso fue en el 2014, noviembre de 2014. Entonces, pues sí, tuvo 3 inicios. Y es muy larga la historia, disculpen. Es súper interesante, Laura. Se las traté de resumir. Está súper bien. Nada, no te preocupes. A mí me ha gustado mucho todo lo que nos has contado y un poco conocer todo ese background y tu experiencia. Además, has tocado varios puntos muy claves que ya hemos estado hablando también con otros oyentes, como por ejemplo el hecho de enfocarte un poco en lo que se te da bien, ¿no? Enfocarte en lo que realmente te gusta y aprender a crear alianzas y crearte un equipo que se encarguen de otras partes, como comentabas con tu hermana, de esa parte comercial y marketing, que ahora visto desde fuera es muy obvio, ¿no? Pero el problema que tenemos también es que de primeras, como todos al final acabamos haciendo un poco de todo, pues no, pierdes el foco, pierdes también las ganas, el interés, y es horrible. Y yo, que he tenido la suerte también de trabajar con artesanos, coincido también contigo que uno de los problemas que existen, ya no solo con la artesanía, sino creo que también con el diseño, como bien has dicho, es esa parte de marketing, exposición y venta, ¿no? Entonces yo quería preguntarte un poco cómo fue esos inicios a nivel de ventas, con qué retos os enfrentasteis, cómo se puede vender
artesanía, cómo le puedes transmitir todo el storytelling que hay detrás de un producto, ¿sabes? Porque no es lo mismo vender un producto que puedas hacer tú en tributo a un producto que a lo mejor puedas comprar en una producción industrial, ¿no? Hay muchísimo cariño detrás, hay un proceso muy interesante, hay una historia que contar, pero muchas veces, y más ahora con el mundo online, no es tan fácil que se vea toda esa parte que hay detrás de un producto, ¿no? Entonces, a lo mejor nos puedes contar un poco de cómo resolvéis esos retos o de cómo os habéis enfrentado a esa parte de comercialización de estos productos tan especiales, ¿no? Sí. Bueno, son varios puntos los que tienen que tomar en cuenta en el tema de comercialización. Como nosotros crecimos tan lento y durante varios años, tuve la oportunidad de primero presentar todos estos productos en plataformas internacionales de exposición. Casi todos los proyectos de los principales productos, los primeros productos de la marca, se fueron exhibidos en alguna feria internacional, ya sea en Milán, que fue donde exhibí en 3 ocasiones, en Milán Design Week, en Tokyo Design Week, en Tent London, también en Nueva York, en Dubái. Ahí es, después de estas ferias, es donde te encuentras cuando eres solo un diseñador, ¿no? Con los primeros, digamos, retos, ¿no? Porque empiezan a pedirte, pues, tus precios, tus entregas, etcétera, y tú, pues, solamente estás presentando un producto, ¿no? Y vas ahí simplemente a presentar, sobre todo cuando eres nuevo diseñador, lo que vas ahí es a presentar tus capacidades como diseñador, ¿no? Porque no eres una marca ni nada. Entonces, gracias a estas exposiciones y a las publicaciones impresas que se generan de ellas, que ya los productos, gracias a estas 2 plataformas, tuvieron una credibilidad, ¿no? Porque hubo tanto la feria como la revista las que apoyan esta calidad, ¿no? Y esta es una manera, fue una manera que resultó muy orgánica, que fue muy natural, de generar esta credibilidad en comunidad, ¿no? Gracias a más personas, no solamente el artesano y yo, ¿no? Sino cómo se va construyendo y cómo estos lazos se van uniendo, y estamos hablando pues de unas ramas creativas que trabajan siempre juntas y que no pueden estar separadas, ¿no? Después, aparte, o sea, primero es esa forma de exponerte, ¿no? Para poder llegar a lo comercial, esta forma de exponerte y de que otros te dan esta credibilidad con su experiencia. Y por otra parte es la responsabilidad que al ellos darte esa credibilidad nace dentro de ti como diseñador y dentro de el maestro artesano como taller, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú no le dabas el crédito al maestro? Pues daba igual de quién era el proyecto, ¿no? Si estaba bonito, feo, si llegaba roto, si llegaba... Pero una vez que los nombres están ahí, es una responsabilidad personal, ¿no? Y esta está vinculada directamente con la calidad de la producción, ¿no? Una vez que esta exposición y todo este reconocimiento se le da a ambos, entonces es una responsabilidad compartida y así es mucho más fácil lograr la calidad que se requiere para entrar a este mundo comercial en donde compites con productos industriales, ¿no? Ese fue el segundo paso, ¿no? Que nosotros siempre siempre hemos sido un equipo muy transparente y con la gente con la que trabajamos, pues son amigos de años, se vuelven amigos, familia, gente muy cercana, muy querida, y esto hace que la responsabilidad esté compartida y que la calidad se logre. Y luego a nivel de la comercialización es que hemos tenido también la fortuna de que crecimos en el momento en el que la industria de la arquitectura y del diseño de interiores en México estaba necesitando productos locales, ¿no? Había esa necesidad que tuvo cada país de hablar de lo suyo. Ante este mundo global, pues existía esa necesidad de diferenciarte de alguna manera, ¿no? De explorar tus diferencias y de explorar eso que te hacía único, ¿no? Como país, ¿no? Con tus propuestas. Y estuvimos ahí en el momento justo, por lo que nuestro siguiente aliado son los arquitectos y los diseñadores de interiores, que especifican nuestros productos en sus proyectos. Y son, la industria creativa es nuestra consumidora número 1 de tributo.
Y la industria creativa yo hablo desde la gastronomía, la música, el marketing, o sea, los fotógrafos, claro, toda esta industria creativa que está apoyando a la marca porque pues cuando tú trabajas con un proyecto con honestidad se nota, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar, se empieza a crecer esta red de gente que trabajamos bajo los mismos ideales y la misma filosofía, ¿no? Entonces, esos 3 puntos fueron los que nos han apoyado mucho en el tema de la comercialización, la exposición internacional y las publicaciones impresas. Y digo impresas sobre todo porque en aquel entonces todavía no estaba el boom tan grande de los blogs, ¿no? Hoy en día también los blogs y las publicaciones digitales son muy importantes, pero en aquel entonces fueron las impresas pues las que tenían ese poder, ¿no? Del papel, ¿no? Entonces, y las exposiciones, los curadores de diseño también, las exposiciones con motivo de exhibición simplemente, no de venta como son las ferias internacionales de diseño, que fueron también grandes aliados para fortalecer nuestra labor. Por otro lado, pues esta relación transparente en donde se le da el crédito a todo mundo de lo que hace. Y tercero, pues nuestros aliados comerciales, que son las personas que consumen y que comparten en sus proyectos y que incluyen en sus proyectos el trabajo que estamos haciendo. Buenísimo, Laura. Lo explicaste perfecto. Muchísimas gracias. Lo entendí así de una clase, una masterclass. Sí, gracias. Oye, súper interesante. Me encanta que me pregunten cosas porque yo tampoco lo tengo ordenado en mi mente hasta que lo digo. Bueno, pues no lo dijiste perfecto. Oye, y súper interesante, súper rico todo esto que nos acabas de decir. Y con esto, fíjate, me surge esta pregunta, porque claro, y como tú dices, hace unos años esas eran las maneras. Tú fuiste de las primeras en México que empezó a hacer todo esto. O sea, esto que nos acabas de contar de que todo el tiempo que tardaste en gestarla, porque bueno, de repente ahora queremos que la empresa esté hecha de un día para otro y que está funcionando y que la colaboración esté hecha y tú ya llegué artesano, voy a trabajar contigo, toda esa parte, ¿no? Y este punto me interesa muchísimo. A ver, por ejemplo, ¿a qué retos te enfrentas en esta co-creación diseñador artesano? Porque debe haber sus retos, ¿no? Para generar el producto, para co-crearlo, para estar de acuerdo. Me encanta la parte y lo que tú dijiste, fuiste de las primeras que les dio su tributo y que puso su nombre y que, bueno, ahora ya todo el mundo lo hace. Pero en su momento decidiste darles ese tributo y decir, son sus manos las que lo están haciendo. Pero en esta parte de la creación y del concepto y de que quede el producto, ¿a qué retos te enfrentas con este trabajo artesanal? Sí, mira, trabajar con un taller tiene que ser una elección mutua, ¿no? Tú no eliges al taller como si tú fueras de acá el grande, ¿no? Que llegas y yo lo sé. Es al revés, ¿no? Es el taller que te abre las puertas a ti y depende, ¿no? Tienes que llegar y ver si ese taller te va a abrir las puertas, ¿no? Claro. Es como cualquier colaborador, como cualquier colega que trabaje en tu equipo, ¿no? Si tú llegas a contratar a alguien, etcétera, es igual, ¿no? Tiene que haber una vibra entre las dos personas, tienen que pues, compartir algunas opiniones sobre qué hacer, ¿no? Y ese es el reto más importante, ¿no? Que entendamos que es una relación. Hay algunos talleres que son muy fáciles porque tienen mucha experiencia, porque ya a lo largo de los años ya han tenido más experiencias con diseñadores y ya no es tan profunda esa relación, ¿no? Sino que es más de negocio, ¿no? Oye, tengo esta y todo fluye perfecto. Pero hay otros talleres cuando no tienen mucha experiencia en este tema, en donde hay que llegar con mucho tiempo, con mucho tacto y también con una apertura para que puedan rechazarte, ¿no? Y también con esa apertura también pues para lograr convencer a la persona de que esto puede beneficiar a ambos. Lo importante siempre es tener muy claro que pues estas colaboraciones han beneficiado a ambos. A mí me tocó ver, por ejemplo, cuando trabajé en Oaxaca en el 2013, las cosas que vendían en el mercado. O sea, yo tengo hasta fotos de registro de todo, de los colores que tenían, de los dibujos que tejían,
y de estas discusiones que se daban siempre, ¿no? Que yo tuve con las maestras tejedoras de, oye, ¿por qué no esto lo mira que te puede beneficiar? Porque es que no se me vende tapete, ¿no? Es como, es que no se te vende porque es de ese color que ahorita no, ¿no? Trata de hacerlo de no, este color está muy feo, ¿no? Te decían. No te veían digamos que no tenías credibilidad, ¿no? Claro. Tus opiniones no tenían tanta credibilidad. Y hoy en día también, pues sí me comentan y me dicen, ¿te acuerdas todo lo que nos decían? Pues resulta que sí, ¿verdad? Ahora vas al mercado y ves todos esos colores que en el 2013 yo les decía que quieran. Y todos esos, o sea, los ves explorando y además ellos se volvieron más rápidos. Los tapetes tienen mucha mejor calidad porque obviamente pues muchos están exportando y entonces pues te aplicas, ¿no? Cuando empiezas a tener pues más pedidos, empiezas a practicar más y la práctica lleva a la perfección. No hay otra, ¿no? Mientras si practicas mucho algo, vas a llegar a la perfección. Entonces, el reto yo considero que es ese, ¿no? Poder comunicar los beneficios antes de que llegues a ellos, porque cuando llegas a un taller nuevo que nunca ha colaborado, que todavía no tiene venta directa, tiene venta directa a algún turista que llega, etcétera, pero que no manda a otras partes, pues es muy difícil que visualice hasta dónde puede llegar, ¿no? Y para eso yo antes me costaba mucho trabajo explicarlo y simplemente lo hacía con mucha paciencia, por eso tardábamos tantos años, ¿no? A veces tardaba un año desarrollando una pieza o mandas a hacer una pieza y regresa, todavía no está bien y la vuelves a regresar y pasan 8 meses, ¿no? Y si tú tuvieras una empresa, necesitas ganar dinero ya, esto hubiera sido una pérdida. Pero en mi caso no era y entonces por eso tuve esta oportunidad de desarrollar, digamos, esta metodología con más calma y estas relaciones pues mucho más fuertes y duraderas. Hoy ya tengo los ejemplos, ¿no? Hoy ya puedo hablarles de, en el 2010 pasó tal, ¿no? Hace 10 años, no puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Ya puedo poner los ejemplos, ¿no? De lo que hacía un maestro, de lo que empezó a hacer con nosotros, de lo que aprendió y de todos los clientes que hoy tienen hacia eso. Y justo hace 2 años di un taller, el primer taller que doy a maestros artesanos de creatividad sobre esta situación, ¿no? Cómo a través de herramientas de diseño poder lograr estimular su creatividad, ¿no? Porque no es llegar y enseñarle a alguien que sabe más que tú algo, ¿no? Porque nosotros llegamos ahí a estimular la creatividad, a hacer preguntas, a preguntar por qué sí, por qué no mueves aquí. Y al principio hay un rechazo, ¿no? Y siempre dices, ¿por qué no se puede, no? El artesano te dice, no, porque no se puede. Pero es el diseñador curioso que siempre tiene que andar ahí rascando y diciendo, oye, pero tratándole de llegar, ¿no? A que explore y que se sienta seguro. Claro. Y que estas preguntas no van en contra de su quehacer, ¿no? No es una crítica a su quehacer, sino es una opinión que construirá en el futuro para sus procesos. Y lo que yo me encontré en este taller, que di hace 2 años, a más de 30 artesanos en Nayarit y en Veracruz, en Nayarit sobre todo, con la primera experiencia en diseño, ¿no? En Veracruz sí tenían algunas experiencias porque ya les habían ido a dar varios talleres, pero nunca habían hecho ellos un taller así, ¿no? Creativo. Con tanto énfasis al producto nuevo, ¿no? Porque también, pues, existe otro tema que luego podemos tratar, que hay que cuidar mucho también la producción tradicional, claro, ¿no? Que no por estar innovando, se debe de perder la producción del objeto tradicional que tiene, pues, toda esta carga y esta herencia cultural, claro, que es importantísima de seguir produciendo y enseñando a las nuevas generaciones. Y lo que yo encontré es que existen pues varios tipos de talleres, ¿no? El taller que es el taller empresario, que me dice, sí, yo sí quiero que me enseñe, y yo sí quiero sacar nuevas líneas, y yo voy a abrir mi página en Instagram, y están publicando, y ellos quieren tener contacto con el vendedor final, ¿no? Uh-huh. Y dicen, y además, me interesa seguir trabajando contigo, ¿no? También te voy a producir tus cosas. Hay otros a los que no les interesa, a los que te dicen, yo no quiero tener nada que ver con el cliente final, uh-huh, ¿no? Yo aquí no tengo canales de venta, vivo en un pueblito, no tengo computadora, no hay internet, no tengo celular, tú pídeme lo que quieres que te haga y yo lo hago, uh-huh, y vienes, me pagas y basta, ¿no?
Entonces, ese es otro tipo de taller. Claro. Con el que también pues, nos gusta colaborar con ellos. Creo que como sucede con todos, ¿no? Hasta con tus amigos, ¿no? Siempre tienes diferentes tipos de personas y nosotros nos adaptamos a esos distintos tipos de situaciones, ¿no? El objetivo es que, por ejemplo, si empezamos a trabajar con un maestro en donde el objetivo es que yo no sea su único cliente, sino que esta práctica conmigo lo pueda enseñar a profesionalizar su práctica para que pueda atender a diferentes marcas o a diferentes clientes, ¿no? Para que también él no esté entre la espada y la pared así nada más con una persona, sino tenga esa capacidad de elegir, pues más bien esa oportunidad de elegir con quién trabaja y con quién no, ¿no? Y creo que esto de la difusión del diseño, este grande reto sobre cómo trabajar con el artesano tiene que ver también con la oportunidad que ellos deben de tener de elegir con quién trabajar, ¿no? Entonces, pues uno ha sido eso, ganarte la confianza, ¿no? De que no estás ahí para robar nada ni para aprovecharte de nada. Otra, entender cuáles son las necesidades del taller, si tienen necesidades de venta directa, si tú puedes aportar en algo también con tus procesos, o si simplemente difundir su trabajo para que sea tu marca una plataforma para que más personas puedan llegar a él, ¿no? Y no seas tú totalmente responsable de las ventas mensuales, ¿no? Y ¿qué otro reto? Y el otro reto muy grande es la calidad, pero yo ya les platiqué cómo, en el pasado, pues cómo podemos lograrlo, ¿no? Cuando damos el crédito, pues todo el mundo se interesa por tener buena calidad. Genial, súper interesante, Laura, todo lo que nos cuentas y esos retos también y cómo te has enfrentado a ellos. Yo comparto varios también a los que me he tenido que enfrentar cuando creé mi estudio. Muy interesante también esa parte de poder tener ese portfolio que generaste durante mucho tiempo, que luego te ha ayudado también a nivel comunicación para enseñar de lo que eres capaz y que, bueno, ver un poco más clara esa visión que tienes. Y yo te quería también hacer una pregunta y abrir un poco un bloque. Y es que en tu caso, en tu perfil, me parece muy interesante que hayas podido tener la posibilidad de vivir tanto en México como en Italia como en Japón y que hayas podido estar en contacto con culturas tan distintas como son la cultura mexicana, italiana y japonesa. Yo conozco dos de ellas muy bien, Japón no lo conozco. Y bueno, entonces te quería preguntar, tú que estás también como súper metida en todo el tema de la artesanía, ¿hacia dónde crees tú que se está moviendo el sector de la artesanía? ¿Dónde ves tú que está habiendo oportunidades? ¿Dónde ves tú que estarán los artesanos dentro de 10, 20 años? ¿A qué retos se están enfrentando ahora con todo el tema de la globalización? Sé que hay muchos retos, pero a lo mejor es interesante que nos cuentes un poco tu reflexión, ¿no? de cómo lo ves tú. Sí. Bueno, yo creo que el reto que tienen ellos, independientemente de la colaboración con los creativos, es a nivel de organización interna y a nivel de comunicación, ¿no? Como te dije, todos aquellos talleres que están entendiendo que el mundo cambió y que se está digitalizando, etcétera, y que están aprendiendo a comunicarse con estas plataformas, están teniendo muchísimos beneficios y están pudiendo elegir, ¿no? Porque elegir lo que hago cada día es un lujo, ¿no? Que podemos darnos, elegir con quién trabajo y con qué trabajo. Y ese es el reto al que se están enfrentando a cambiar a este mundo digital, y las nuevas generaciones de estos talleres, o sea, sus nietos e hijos, están ayudando a hacerlo. He visto que en los últimos años ya hay un interés de las familias. A veces se brincó una generación, digamos, el padre se fue a estudiar contabilidad a no sé dónde, pero el nieto que se quedó y ya entró en este boom, entonces ya le interesó lo que hacía el abuelo y ya está ahí apoyando, ya está ahí, ya abrió la página de Instagram, está posteando. Y entonces es un eslabón muy importante todas las nuevas generaciones que nacen dentro de estos talleres para actualizar y para fortalecer y para aportar, ¿no? Con esta visión nueva a la herencia de todos estos talleres. De hecho, también lo vivimos de cerca en este taller que di en el 2018. Este taller duró un año. Fui a Veracruz y a Nayarit tuvimos 5 diferentes sesiones, y en donde notamos que eran o las hijas o los hijos o el nieto
con el que estuvimos teniendo comunicación vía WhatsApp o al que tenía el correo, en el que lo recibía, ¿no? Y entonces esta forma de estar conectado es algo que será importantísimo en el futuro y sobre todo, bueno, después de esta situación que tenemos a nivel global con la pandemia, pues más aún, ¿no? Y a nivel de procesos, yo creo que todos han entendido que todos los beneficios que han tenido, aquellos talleres que hace años dijeron que sí, a empezar a colaborar, ahorita están viendo todos esos beneficios que tienen, ¿no? Que la gente que han conocido se ha multiplicado, que las habilidades de sus manos se han fortalecido muchísimo, que el estar conectado con tantas personas, pues también han podido algunos hasta cambiar maquinaria que no sabían que ya existía, ¿no? Y estar siempre conectados es lo que te hace estar actualizado y no envejecer, ¿no? Por así decirlo, no morir, ¿no? Y bueno, pues habrá talleres que cerrarán, que me ha tocado ver que cierran porque no quisieron dar ese paso, y otros talleres que se han vuelto pues fuertísimos, ¿no? Como estos que les digo que los veo increíbles exportando y con sus páginas y teniendo ya también canales de ventas directas, ¿no? Además de colaborar con arquitectos y con diseñadores y con marcas. Entonces creo que ese es el reto más importante. Sí, totalmente, Laura. Y yo lo que escucho, y de verdad ha sido un placer escucharte. De diferentes ocasiones te he escuchado y siempre aprendo de ti, pero ahorita me llevo otra parte todavía, ¿no? Y creo que también mucho de tu éxito y del éxito de Tributo ha sido esta generosidad que has tenido, porque, o sea, creo que lo puedo etiquetar con la palabra generosidad, porque creo que pocos en nuestro país y a lo mejor en otros países donde hay artesanía hacen esta reflexión donde el artesano no solamente dependa de una persona y crezca por sí mismo. Y creo que en eso has abierto este diálogo, en esto has abierto ese tejido, este tejido y este diálogo, este tejido artesanal, este diálogo que ha tenido tanto éxito y que por eso creo que también tus productos son de tan alta calidad, de tan alta gama, y que por supuesto se colocan y todo el mundo los quiere tener en su casa, ¿no? Porque la historia detrás que has hecho es fabulosa, ¿no? O sea, con este diálogo y con esta familiaridad con los artesanos y con este empuje hacia ellos, que poco lo veo, la verdad, que muchas veces mucho lo hacen, poco lo veo, y que a veces esa parte de ganar nada más dinero o simplemente tener un contacto súper superficial para crear un negocio, pero donde el tejido social artesanal no se da de esa manera, ¿no? Entonces, qué placer. O sea, gracias. Me es súper grato escuchar esta historia detrás de lo que es Tributo y lo que es Laura Noriega, porque muchas veces lo escuchamos y creemos otras cosas, ¿no? Pero vivo de ti y saber cómo lo has hecho, pues es esto que te ha dado este nombre tan importante en nuestro país. Y Laura, para cerrar, y te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que eres una mujer súper ocupada, quisiéramos preguntarte, no sé, en estos últimos meses, si has leído algo, ya sea un libro, un blog, o una película, un documental, algo que tú digas, o a lo mejor no en los últimos meses, sino algo que a lo mejor en tu vida has dicho, ¿sabes qué? Creo que es fundamental, que a mí me sumó, esto les puede sumar a nuestros escuchas. Yo te diría que estoy leyendo así de ¿cómo hacer que tu hijo duerma 12 horas? Sí, claro que sí. Ponle la lavanda. Te mentiría si te digo, no, he leído tantos libros. Tengo un libro en mi mesita que leo una página así, que me puedo sentar y de repente pasó algo y lo tengo que cerrar, que es Design as an Attitude, de Alice Rawsthorne. Estoy leyendo ese. Uh-huh. Y para aquellos que les gusta la artesanía, que tengo mi favorito, que tal vez lo pueden encontrar en Amazon, yo lo compré así, usado, viejito, etcétera. Se llama El artesano desconocido, de Unknown Craftsman, de Soetsu Yanagi, que era también un investigador de las artes populares en Japón, que es un libro que me encanta y creo que es muy importante para los que les interesa este tema. Buenísimo, pues seguramente, y tenemos mucha gente muy interesada en este tema. Juan Felipe Fiallo de Ecuador estuvo con nosotros en el primer capítulo y ha sido un episodio súper, mega, ultra escuchado. Entonces, qué bueno, es este tema que está muy fuerte, ¿no? Antonio. Sí.
No, sí, la verdad que si a alguno le está gustando este capítulo de la artesanía, también podéis pasaros por el capítulo de Juan Felipe, que tocamos también muchos de estos temas y os va a gustar también. Y sí, yo, es Laura, un querido que conozco. Claro, Sí. justo, ¿no? O sea, al final el mundo es pequeño, ¿no? Y más cuando nos metemos ya en estos nichos. Yo, Laura, también te quería preguntar, ya para cerrar un poco el episodio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver un poco esas colecciones de las que hemos hablado, esos productos? Si nos puedes dejar tus datos de contacto o algún sitio. Sí, tenemos nuestro sitio web que es www.tributo.mx y estamos en Instagram, en Pinterest y en Facebook como tributomx, @tributomx. Y mi correo para los que necesiten es laura@tributo.mx. Y también me encuentran a mí en mi cuenta personal. Tengo una cuenta personal, no es muy de proyectos, pero pues se pueden ver ahí de repente algunos viajes, ¿no? A los talleres artesanales, que últimamente no hay ninguno. No, bueno, con esto. Tenemos que cuidar, sí. Pero es Laura-Noriega, creo. Sí, @Laura-Noriega. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu generosidad para sumar a esta comunidad. Y bueno, si les gustó este episodio, compártanlo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Por tu tiempo. Bye. Gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras, que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.